le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Hola, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Sí, Señor. Señor vencedor, eres campeón ganador, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, eres campeón ganador, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Conmigo, por eso yo. Sí, probando 2, 2, 2. 2, 2, 2. No, es que porque está perdido eso. 2, 2, 2. 2, 2. ¿Se escucha? Dos, dos, dos.
su pueblo. Yeah. Eres Señor vencedor, eres campeón ganador, eres mi rey, mi Dios, el que cuida su pueblo. Dos, dos, dos. Dos, 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 dos. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca más me dejarás desamparado. Júbilo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Sí, Señor. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca más me dejarás desamparado. Yeah. ¿Cuántos tienen un Dios campeón esta noche? ¿Cuántos tienen un Dios todopoderoso? Él es el poderoso de Israel. Dilo, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Él es el poderoso de Israel. Que se oiga. Cántalo más fuerte. Así es. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. Como el que va con la fauna al monte de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel. Su voz nadie al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel. Él es. No hay nadie como tú, Señor. Si lo que es, danza. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros con júbilo. La 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 la. Gózate. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros, que se oiga todo el pueblo. La 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 la. La 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 la. Gracias, Señor. ¿Cuántos quieren júbilo? Cántalo fuerte. Conmigo. Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad, sus adversarios también
son como el tamo ante él. Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad, sus adversarios también son como el tamo ante él. ¿Por qué? Pues Jehová es vencedor, Jehová es el Señor, Jehová es el Dios de los dioses. Decapitó a Dagón, Dios de los filisteos, cortándole las dos manos, lo redujo a vanidad. Conmigo avergonzó a Baal y a todos sus profetas. Fue grande la victoria que Jehová nos dio. Ahora sí, dígalo conmigo. Jehová, Jehová, Jehová es vencedor. Jehová, Jehová, es vencedor. ¿Cuántos lo creen esta noche? Si lo crees, gózate, porque Él te dio la victoria, sí. Él te la dio. Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad, sus adversarios también son como el tamo ante él. Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad, sus adversarios también son como el tamo ante él. Pues Jehová es vencedor, Jehová es el Señor, Jehová es el Dios de los dioses. Conmigo, decapitó a Dios de los filisteos, cortándole las dos. ¿Qué pasó? Lo redujo a vanidad, avergonzó a Baal. ¿Qué dice? Fue grande la victoria que Jehová nos dio. ¡Fuerte! Jehová es vencedor. Más fuerte, mi hermano. Ahora más fuerte. Jehová, Jehová, Jehová es vencedor. La última vez que se oiga. Jehová, Jehová, Jehová es vencedor. Eres Dios de este pueblo, eres Rey de esta gente y Señor de naciones, mi Dios. Eres luz en tinieblas, esperanza del pobre y la paz del cansado, mi Dios. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. En el nombre de Jesús, toma autoridad. Grandes cosas por venir, grandes cosas se harán en México. Grandes cosas por venir, grandes cosas se harán en México. Eres Dios de este pueblo, eres Rey de esta gente y Señor de naciones, mi Dios. Eres luz en tinieblas, esperanza del pobre y la paz del cansado, mi Dios. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Muy buenos días, en esta preciosa mañana les saluda a su amigo y pastor Javier Chayo Martínez
desde la ciudad de Santa Catarina, en Radio Adicción Cristiana, a través de su programa Predicando a las Naciones. Si quieren mantenerse en contacto con nosotros, a través del WhatsApp 811-555-9932 y teléfono de cabina 1937-4823 y 15-22-35-08. Reciban un afectuoso saludo desde esta hermosa ciudad, agradeciendo su atención de sintonizar este programa de Radio Adicción Cristiana, un programa diseñado para compartir la bendita palabra del Señor y sobre todo brindarle un mensaje de paz y bendición para usted y su apreciable familia, pues que hoy se necesita tener y compartir la paz del Señor sobre nosotros. Quisiera iniciar con una oración por nuestro país y por las naciones que hoy están pasando por situaciones sumamente adversas, entendiendo que el Príncipe de Paz, nuestro Señor Jesucristo, está interesado en bendecir y en cambiar, y Él es la única respuesta a nuestras vidas. Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, nos acercamos al trono de tu gracia. Pedimos, Dios, por nuestro país que está pasando por situaciones adversas, donde hay pérdidas humanas, donde hay situaciones, Dios, de alto riesgo. Pedimos que guardes, escondas nuestra nación bajo el hueco de tu mano, protegida en tu amor y en tu bondad. Y pedimos, mi Señor, que cambies el lamento en baile, cambies, Dios, la tristeza en alegría, y seas tú, el Señor, trayendo la paz y la bendición que nuestro mundo necesita. Escucha nuestra oración, atiende la voz de nuestro ruego, pues la hacemos a través del nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos honor, la gloria y la alabanza. Bien, en esta mañana, antes de entrar a nuestro tema, hoy titularemos los 4 principios de Dios para una vida victoriosa. 4 principios de Dios para una vida victoriosa. Mientras se prepara usted con su familia, con su Biblia, con alguna libreta para tomar nota de lo que estaremos compartiendo hoy, le informaremos las actividades de nuestra iglesia. La Iglesia Familia y Vida está ubicada aquí en la ciudad de Santa Catarina, pues en la siguiente dirección: calle Bahía de la Paz, número 230, tenemos con la calle Santa Catarina y en la colonia Lomas del Poniente. Las actividades que tenemos son las siguientes: martes a las 8 de la noche tenemos tiempo de meditación, donde estamos pidiendo por nuestra ciudad, estamos pidiendo por nuestras autoridades y por toda nuestra comunidad que necesita urgentemente ayuda de Dios. Miércoles 7:30 de la tarde-noche tenemos discipulado básico de la vida cristiana, con temas muy interesantes que nos ayudan a desarrollar el carácter de Cristo puesto en nuestras vidas. Y tenemos reunión los sábados a las 6 de la tarde. Esta reunión son de jóvenes, donde estamos buscando que ellos vengan al conocimiento de la verdad. Y domingo tenemos 2 servicios, a 11 de la mañana y 5 de la tarde, son los servicios generales, donde tenemos celebración y estamos compartiendo la bonita palabra de Dios. Bien, estaremos compartiendo nuevamente la información de nuestras actividades antes de finalizar este programa. Consideremos al enemigo por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesucristo yo soy libre. Ahora sí lo crees, cántalo. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. una vida diferente. Nuestro Dios está interesado en nosotros. Por tal razón, estaremos enfocando nuestra atención durante estos minutos sobre esos 4 principios que Dios nos ha otorgado para que tengamos una vida victoriosa. Hoy en día, cuando buscamos cómo las cosas nos salgan de la mejor manera, cómo tener éxito en las cosas que emprendemos, nos damos cuenta que después de buscar muchas alternativas, opciones, tocar puertas, la única solución no es una opción. Dios es lo único en nosotros que nos puede llevar a ese principio de vida victoriosa. Bien, tomaremos nuestro texto, Romanos 1:16. Dice de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esa hermosa palabra que ha estado ahí
tiempos inundables, donde Dios está preocupado para que tengamos esa victoria, y nos ha puesto principios. Esa es la razón de Dios, donde hay principios que van a marcar nuestra vida a fin de que nuestra vida la vivamos de acuerdo al propósito y de acuerdo a la dirección que Dios nos ha otorgado. Y el texto nos está diciendo y marcando los principios interesantes. No me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Bien, el apóstol Pablo, en esta parte tan preciosa del texto, empieza con una palabra muy importante que, dependiendo de la ubicación en que se encuentre, a través de la oración o la entonación o la forma en que está escrita, esta palabra nos dará un panorama de vida diverso e incluso un estilo de vida exitoso o fracasado. Inicia con un término muy importante y dice: ¿por qué? Si la consideramos como una pregunta y decimos ¿por qué? Podemos preguntarle a una persona: ¿por qué estás triste? Y podrá emplear la misma palabra presentándose en un momento diciendo: ¿por qué me siento solo? Entonces nos damos cuenta que podemos tomarla como una pregunta, dependiendo de la entonación o la acentuación que le presentemos, o puede ser una afirmación, considerando la forma también de expresarla, de escribirla. Entonces, esa palabra, el por qué, la usamos para explicar o tratar de explicar la condición de nuestro país, de nuestra sociedad, de nuestra familia, y la podemos usar para justificar también alguna acción, una conducta equivocada del ser humano, y así justificar de alguna manera nuestros errores y nuestras decisiones. Entonces es muy precioso esta introducción que el apóstol Pablo nos presenta, hablando de un porqué en la vida, donde, repito, podemos buscar justificarnos. Es una palabra compuesta que nos señala, repito, dependiendo de la ubicación de la palabra y a la entonación, nos va a dar una diferente panorama de vida. Bien, pero a continuación, después de considerar esto, donde en ocasiones podemos esconder nuestras excusas y decir, pues, ¿por qué vives así? Porque así me tocó vivir, porque así me marcó la historia, porque así me etiquetaron. Y podemos considerar que hay personas que hoy en día dicen: no puedo cambiar mi vida, porque así me marcaron, porque es el estilo de vida, es mi condición, y esconderse, escudarse bajo una situación. Y el apóstol Pablo nos marca una diferencia muy enorme, que después de vencer los argumentos, dice: porque no me avergüenzo de ello, porque no quiero disponer de Dios para salvación, no que cree, al judío primeramente y también al griego. A continuación, entonces, veremos los principios de victoria que Dios nos ha diseñado para ayudarnos y mantenernos en una posición y en una condición a la que Dios ha planeado para toda la humanidad. Dice bien, Dios planeó una condición de vida y Dios planeó una posición para todo ser humano. Ese texto está enfocado a la iglesia, está enfocado a los cristianos, a los creyentes, y entonces nos hace una invitación a cambiar, en primer lugar, nuestra posición. Ser transformados o ser llevados a una posición de ser con Dios, y en consecuencia nos da una condición de vida, que ahí es la clave de la victoria de Dios sobre nosotros, que Dios nos está llevando de la posición de no ser hijos de Dios a una posición de que ahora soy hijo de Dios, y en consecuencia debe traer sobre mí una condición de vida muy importante. Entonces, enfocamos nuestra atención en ese texto considerando cosas. Dios busca que yo tenga una posición diferente en relación con Él a través de Jesucristo, y Dios busca que yo tenga una condición de vida victoriosa a través del Espíritu Santo, a través de la palabra y a través de nuestro Señor Jesucristo. Estos cuatro principios son y deben ser aplicados a la vida en que vivimos bajo cualquier situación. El mundo, nuestro mundo que camina hoy bajo una confusión muy, muy tremenda. Entonces, el primer principio que Dios pone
Principio número 1, el Evangelio de Dios. Sabe que decimos hace un momento que fuimos diseñados, Dios nos dio su palabra, nos dio el Evangelio, a fin de que sea el instructivo para cómo vivir y de qué manera vivir la vida cristiana. El Evangelio, como dice este texto, no me avergüenzo del Evangelio. El primer principio que puede cambiar y llevar nuestra vida de la derrota a la bendición, del fracaso al éxito, de la muerte a la vida, de la tristeza a la gran alegría, de la enfermedad a la sanidad, es el Evangelio de Dios. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas nuevas de Dios. Cada día nuestro mundo necesita escuchar una noticia nueva. Hoy en día la Iglesia de Dios necesita vivir en novedad de vida de acuerdo a los principios que Dios nos ha entregado. El Evangelio manifiesta lo que Dios piensa. El Evangelio refiere lo que Dios siente, el sentir de Dios para con toda la humanidad. Y el Evangelio manifiesta la voluntad. ¿Qué quiere Dios para conmigo? Entonces nos damos cuenta de esto. ¿Cómo podemos tener un encuentro con Dios? A través del Evangelio. Repito, el Evangelio de Dios refleja o manifiesta lo que Dios piensa. ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Qué piensa Dios de nuestra humanidad? ¿Qué piensa Dios de mi familia? Y en la Biblia encontramos el pensamiento reflejado, manifestado de Dios para nosotros. Tenemos también el sentir de Dios. ¿Qué siente Dios? Nos da tristeza hoy en día ver nuestro mundo en confusión, ver nuestro mundo en situaciones muy complicadas, pero encontramos lo que Dios siente a favor nuestro. Entonces hay un sentir de Dios, hay una preocupación de Dios, y también encontramos lo que Dios quiere, el plan de Dios, la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? ¿Cuál es el sentir de Dios para con mi vida en este día? ¿Y cuál es el pensamiento? Dice que Dios tiene pensamientos de bien, pensamientos de paz y pensamientos de bendición. Un predicador y escritor del siglo pasado, de L. Moody, escribió lo siguiente: el Evangelio me separa del pecado, pero el pecado me separa del Evangelio. Dice qué verdad tan importante e interesante es esta. El Evangelio me separa del pecado, pero el pecado me separa del Evangelio. Nos damos cuenta que la palabra de Dios, el Evangelio que yo necesito, el Evangelio que mi corazón necesita para ese cambio de vida, el Evangelio de Dios no tiene fronteras. El Evangelio de Dios, cualquier rincón, cualquier lugar, cualquier área, por más escondida de nuestra vida, el Evangelio conoce nuestros secretos. El Evangelio va a lo más profundo de nuestro ser, porque el Evangelio no tiene fronteras. Quizás podemos esconder nuestra secreto, podemos esconder algunas cosas, fingir que todo está bien, fingir que tenemos alegría de corazón. Sin embargo, a la luz del Evangelio no tenemos nada, no podemos esconder nada, porque el Evangelio de nuestro Dios no tiene fronteras espirituales. Nos dice en la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es viva, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Evangelio no tiene fronteras. Por eso el Señor Jesucristo, al entregarnos esta gloriosa palabra, y el apóstol Pablo al compartirnos principios de vida victoriosa, en primer lugar nos da el Evangelio, porque el Evangelio discierne, conoce nuestros pensamientos y las intenciones. Alguien puede tener un pensamiento o reflejar un pensamiento muy bueno, muy sano entre comillas, pero quizá la intención de vida sea totalmente diferente. Pero cuando el Evangelio de Dios llega a nuestras vidas, entonces no existe nada que pueda esconderse. Dice el verso 14, antes, o el verso 13, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es aquel poder de Dios que puede cambiar nuestras vidas. El Señor Jesucristo dijo en San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es una razón muy importante que Dios nos da a través de nuestro Señor Jesucristo. Santifícalos en tu palabra.
Sabe que el ser humano, por mejores acciones, mejores obras o mejor conducta que pueda tener, no puede cambiar su vida por sí mismo. Por eso el Señor dijo, mira, vas a ser santificado en la verdad, y la palabra, el Evangelio, es la verdad. El Evangelio que Dios nos otorga es un Evangelio eterno. Pues la misma Biblia lo refleja en San Lucas 21-23, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si yo quiero trascender hasta la eternidad con Dios, yo tengo que creer esa palabra, necesito tener el Evangelio de Dios en mi vida, el Evangelio que cambia, que transforma, porque ha sido puesto para dirigir nuestras vidas. Y en ocasiones no sabemos qué decidir, no sabemos qué paso dar en la vida, qué decisión tomar. Y nos dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. Nos damos cuenta entonces que Dios nos ha dado el Evangelio para una solución a la problemática del ser humano. Vivimos en un mundo donde el Evangelio ha sido sacado de la sociedad, sacado de las escuelas, sacado de cualquier conducta del ser humano, de sus principios, y en consecuencia tenemos una sociedad desorientada, una sociedad destruida o mal instruida, porque el Evangelio fue sacado de nuestra sociedad. Sabe que cuando nos damos cuenta de la importancia que tiene esta palabra, el Evangelio de Dios sobre nosotros, nos enfocamos en buscar soluciones, nos enfocamos en buscar respuestas, cómo cambiar nuestra sociedad. Hoy en día, cuando el joven lo vemos en ese estilo de vida que no está de acuerdo a los principios de nuestra sociedad, lo vemos desorientado, lo vemos en las drogas, lo vemos en conductas muy agresivas y desorientadas, y podríamos crear, pensar qué solución, qué maneras, qué estrategias podemos crear. Sabe que nuestro país puede gastar millones y millones de pesos buscando herramientas para cambiar al joven, para darle un estilo de vida distinto y cambiar sus conductas inadecuadas. Sin embargo, la respuesta la tenemos desde siempre en la palabra de nuestro Dios. Y pregunta el salmista en el Salmo 119, verso 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Es una pregunta muy interesante. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y ahí mismo nos da una respuesta y nos dice, ¿cómo guardar tu palabra? Nos damos cuenta entonces que a pesar de que busquemos soluciones a la problemática de nuestra humanidad, en el mundo que nos ha tocado vivir, y que mucho hemos sido diseñados y hemos dejado de pronto la palabra de Dios fuera de nuestro diario vivir, hoy decimos, joven, hay solución para ti. Familia, hay solución. Decimos el Evangelio, ¿con qué limpiará? En el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta oportuna y la respuesta suficiente viene de parte de Dios, como guardar tu palabra. Si cada uno de nosotros ponemos este principio, el principio número uno, ¿qué necesito hoy en día para tener una vida victoriosa de acuerdo al propósito y de acuerdo al plan de Dios sobre mi vida? Nos damos cuenta en primer lugar que el Evangelio, como dice nuestro texto, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El Evangelio es medicina para nuestra alma, medicina para nuestro cuerpo. En el Salmo 107, verso 20 dice, envió su palabra y lo sanó y lo libró de la ruina. Qué precioso es cuando podemos tener. Le invito a que usted pruebe, le invito a que usted se dé tiempo en este día, se dé una oportunidad de vida y vaya a la palabra de Dios, busque una Biblia, busque a alguien que lea la Biblia, vaya a un lugar donde se esté estudiando la palabra de nuestro Dios, donde se predique el Evangelio de nuestro Dios, y empiece a comprobar por sí mismo lo que este Evangelio tiene para su vida, porque dice, envió su palabra y lo sanó. La palabra de Dios fue diseñada para que tengamos éxito. Sabe que desde el principio, cuando Dios dio un nuevo caminar al pueblo de Israel, Dios le dio una palabra muy preciosa a Josué, y dijo en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él es escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué precioso es cuando nosotros nos abrazamos como iglesia nos abrazamos del Evangelio, o si no tienen conocimiento de Dios. Hoy te invito en esta mañana, hoy hago esa cordial invitación: acérquese, tome una Biblia, busque una Biblia, y si las cosas le están saliendo mal y usted encuentra un sentido de vida y aún se da cuenta de que cada día su situación va de peor, su familia, su hogar, su propia vida van de mal en peor, nos da un consejo muy importante en Josué 1:8. Dice que nunca se aparte de tu boca este libro, este evangelio glorioso de nuestro Dios, sino que de día y de noche meditaremos en él, para guardar, para hacer conforme a lo que aquí está escrito, y entonces las consecuencias, dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Alguien dijo en una ocasión, refiriéndose al Evangelio de Dios o a la palabra de nuestro Dios, dice: si la ves, serás sabio. Si tú la puedes creer, tendrás salvación en tu alma. Y si la puedes practicar diariamente, en tu vida habrá santidad. Esos son los principios de Dios, de tal manera que en esta mañana, si usted puede leer la palabra de Dios, le aseguro que tendrá conocimiento y habrá mejor sabiduría para vivir una vida victoriosa delante de Dios. Si usted es capaz de creer este evangelio eterno de nuestro Dios, donde el cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra no pasará, si lo creen, habrá salvación, porque hemos creído en el evangelio de nuestro Dios. Y si lo practica diariamente, si lo pone en su agenda para vivir continuamente la palabra de Dios, en consecuencia habrá santidad. Padre, santifícanos en tu verdad, oh Señor, porque tu palabra, tu evangelio es verdad. Hoy más que nunca necesitamos creer, recibir y vivir la palabra de nuestro Dios, porque la Biblia es nuestro manual, es nuestro instructivo en la vida cotidiana y mayormente en la vida cristiana. Pero nuestro texto nos lleva al segundo principio importante de Dios, y dice: poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio significa buenas nuevas, y luego nos lleva al segundo principio: poder de Dios. Poder de Dios. La palabra poder, en su término original griego, viene de una palabra dunamis, que significa, a nuestra traducción, dinamita. Fíjense qué interesante es esta palabra. No es cualquier cosa lo que Dios está ofreciéndonos. Es un principio muy importante. Recibirás dinamita de Dios en tu vida. Es algo que podemos tomarlo como una herramienta ante las adversidades o ante las murallas emocionales, espirituales que se han levantado, o aún del pecado, que decimos que yo no puedo vencer aquello. Es que no tengo la fuerza. Le confirmo, usted no podrá solo, no tendrá la fuerza, la habilidad. Si por muchos años ha batallado con alguna circunstancia, luchando con su propia fuerza, recuerde, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de nuestro Dios. Entonces, ese es el segundo principio, el poder de Dios. Principalmente la iglesia de Dios debe vivir bajo el poder y bajo la autoridad de Dios. Sin embargo, el ser humano en general entendemos que no puede ser libre bajo su propia fuerza si no es por el poder de nuestro Dios. San Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hoy en día tenemos este principio de parte de Dios. Si usted no ha podido ser libre de aquellas cosas que dominan, que esclavizan su vida, y ha tocado muchas puertas, ha probado muchas alternativas para cambiar su vida, y no ha tenido alguna solución, porque ha buscado diferentes opciones. Y si usted está pensando en esa mañana, bueno, ya probé todo, la última opción sobrevivir es Dios. Dios no es la última opción, Dios es la única solución a la vida complicada, es la única solución a nuestra vida que estemos pasando por diferentes situaciones. Llámese cristiano o llámese persona que no está caminando bajo el principio de Dios. Entonces, este principio, segundo principio de Dios por una vida victoriosa. Primero, el Evangelio de Dios. Segundo, el poder de Dios sobre nuestra vida. La Biblia nos registra en San Lucas 8:43 y 44 la historia de una mujer que probó
muchas alternativas, con muchas puertas, y dice en San Lucas 8:43, pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había sido curada, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Se da cuenta de este milagro de parte de Dios. Dice que esta mujer había padecido mucho por 12 años, había gastado cuanto tenían médicos y no había encontrado ninguna solución para su vida. Había probado diferentes formas de cómo cambiar, cómo mejorar su condición de vida, y por ningún motivo no lo encontró. Entonces se dio cuenta una ocasión que el Señor Jesucristo iba a pasar por ahí, escuchó que Cristo sanaba, escuchó que Jesucristo perdona pecados, escuchó que el Señor Jesucristo tiene misericordia, y oyó que el Señor Jesucristo no echa fuera a nadie, porque dice la palabra de nuestro Dios: el que a mí viene, no le echo fuera. Y el Señor Jesucristo nos declaró: vengan a mí todos los que estén cargados, trabajados, y yo los haré descansar. Y esa mujer aprovechó esa situación y dijo: bueno, voy a tocar el borde del manto del Señor. Dobló su rodilla, se acercó, tocó el manto del Señor, diciendo: si tan solo puedo tocar su manto, seguro que seré sanada. Y esa mujer, efectivamente, el milagro de Dios sucedió, y descubrió ella que había un principio, y el principio se llama poder de Dios. Hoy no puedo cambiar mi vida por mi propia fuerza. Quizás esté buscando soluciones, esté desesperado, y quizás he pensado: este es el último día de mi vida, si usted que me está escuchando a través de este medio, o está cayendo en ese vacío donde su vida ha perdido el sentido completo. En esta mañana les recuerdo: hay una solución, y es la única solución para el ser humano: Jesucristo. Y dice entonces: poder de Dios. Lo que usted no ha podido lograr, lo que no ha podido alcanzar, lo encontramos en el poder de nuestro Dios. Tercer principio muy importante: salvación. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Qué principio tan precioso, un principio tan profundo de parte de Dios. El milagro de milagros para el ser humano está escrito y está manifiesto en esta palabra: salvación. Hoy necesitamos salvación. Hoy nuestro mundo, ante las circunstancias que está pasando, hoy nuestra sociedad, ante las adversidades que estamos enfrentando, hoy nuestras familias, los niños, los jóvenes, los adolescentes, los adultos, en todas las etapas de la vida, cuán necesario es tener salvación en nuestras vidas. Esa palabra también es muy importante. La palabra salvación, del griego sozo, significa perdón, significa sanidad, libertad, resucitar, protección del mal, preservación, prosperar. Es una palabra que integra tantas cosas, tantos beneficios en la vida nuestra, y esta palabra entonces nos presenta 4 acciones importantes en la vida del ser humano. Primeramente encontramos que dice salvación. Sabe que nosotros estábamos sin Dios, y en consecuencia íbamos directos a una condenación eterna. ¿De qué me salvó el Señor? Podemos preguntarnos en esta mañana, o decir: ¿de qué me puede salvar el Señor? De una condenación eterna. Al final del camino, al final del día, al final de la historia de nuestra vida, la única forma o el destino final de nuestro caminar es el cielo o es el infierno. De tal manera que cuando ponemos en balanza esta preciosa palabra, salvación, y miramos en las diferentes direcciones: ¿de qué me salvó el Señor? ¿Me salvó de una condenación eterna? ¿O me ofrece, si usted, amigo, no tiene a Jesucristo en su corazón, le está ofreciendo librarle de una condenación eterna? Entonces, la palabra salvación encierra 4 principios: salvación, sanidad, libertad y prosperidad. 4 cosas importantes que Dios hace en la vida nuestra. Por eso le comparto: son principios para una vida victoriosa. El Evangelio de Dios, el poder de Dios sobre nuestras vidas, y esta salvación, repito, es salvación, es sanidad, es libertad y es prosperidad. Sanidad
en nuestro cuerpo. Decimos salvación porque me ha librado de una condenación eterna. Sanidad para mi cuerpo, sanidad para mi alma, porque Jesucristo vino a traer sanidad preciosa sobre mi alma, vino a sanar mi corazón, vino a sanar mi alma. Hay heridas en nuestro cuerpo que nos dejan marcados y el Señor Jesucristo viene para sanar de nuestras enfermedades. Dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Sabe que Cristo murió por nuestra salvación, pero murió también por nuestra sanidad. Él pagó por nuestros pecados, pero pagó también por nuestra sanidad. Entonces tenemos perdón de pecados a través de Jesucristo y tenemos sanidad para nuestro cuerpo y sobre todo sanidad para nuestra alma. Decimos entonces lo que encierra esta palabra que me lleva a estos éxitos con Dios: salvación, libre de una condenación; sanidad en cuanto a que trae una sanidad integral sobre mi cuerpo y sobre mi alma. Pero consideramos también este precioso beneficio llamado libertad. La libertad con que Cristo me ha hecho libre. Según Corintios 1:10, el apóstol Pablo dice, hablando de Jesucristo, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que nos librará de tan grande muerte. Dice bien, segunda a los Corintios 1:10, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Qué precioso es el Señor Jesucristo cuando viene y nos presenta la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Dice que nos libró de la culpa del pecado, es decir, si venimos y confesamos a Jesucristo y el pecado es tan grande, tan grave que no podemos tener solución, pero Jesucristo me libra. Dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado, porque hay salvación y seguridad en Él. Entonces Jesucristo me trae a mi vida la bendición, la prosperidad y el ser libre de cualquier tipo de condenación. Me libró, me libra, y esperamos que Él me libre de tener de muerte. Y tenemos el cuarto aspecto, que es prosperar en sus vidas. Dice: el que encubre su pecado no prosperará, en Proverbios 28:13. Mas el que lo confiese y se aparta de él alcanzará misericordia. El cuarto principio para nuestra vida: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La Biblia nos invita a creer. La Biblia nos da esta preciosa invitación. Dice que Dios nos ha dado una medida de fe. Según Romanos 12:3, dice que Dios impartió en todos sus hermanos una medida de fe. Hoy en día, cuando la fe ha sido golpeada, cuando la fe ha sido olvidada, le recordamos: hay un principio. Dios me hace una preciosa invitación a creer. Creer en Dios me va a dar seguridad, me va a llevar a una vida victoriosa. Hoy que hemos perdido la fe por diferentes circunstancias, que hemos sido golpeados en nuestra sociedad, familia y en nuestro corazón, Jesucristo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Le recordamos que Dios tiene principios a través de Jesucristo. Hoy que estás pasando por tiempos difíciles, angustiosos, te invito a que creas, a que ores conmigo y tengas un encuentro con Dios, porque solamente en Cristo somos más que vencedores. Hagamos esta oración, repita conmigo si está en su hogar, si está escuchando, ore conmigo en esta mañana. Señor Jesús, en este momento reconozco que soy pecador, reconozco que te he fallado, pero también creo que moriste por mí en la cruz del Calvario para limpiarme de todo pecado. En este momento te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Señor y Salvador, confiando en que tú me darás la salvación de mi alma. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad cada día. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú me llames a tu presencia yo pueda responder. Te doy gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu bondad, a través del precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos la atención que nos ha dado, agradecemos este momento y deseamos que Dios siga bendiciendo su vida, y estaremos en contacto con usted a través de este medio. Que la paz del Señor sea en esta mañana sobre su vida, y recuerden, solo Dios hace al hombre feliz. Se despide su amigo y servidor, Pastor Javier Chávez Martínez. Dios le bendiga en esta preciosa hora.
me gozaré en tu presencia, Jehová.